Bueno, inseguridad en Colombia. Esa es una problemática que en el momento es de las que más aqueja a nuestro país porque es de la que más se tiene percepción. La gente en Colombia, según un estudio realizado por el DANI, tiene una percepción de que la principal problemática que sufre el país en estos momentos es la inseguridad, no solamente en las ciudades, en las veredas, corregimientos, inclusive en las vías. O sea, digamos que en todo el territorio nacional, por más central o por más alejado que esté el gobierno, sufre de inseguridad social. Según el DANE, pues dice que ha alcanzado cifras de percepción de más del 60%, donde la gente pues considera eh, que es la principal problemática que afecta al país, pues el principal problema que digamos que aqueja al territorio colombiano. Pero digamos, si entramos a investigar más a fondo esa problemática, yo considero que la inseguridad es, digamos, la punta del iceberg de otras problemáticas que son las que la generan. O sea, no considero que la inseguridad social sea como tal una causa de un malestar en Colombia, sino más bien una consecuencia de otros problemas que la gente pasa por lo bajo, ignora, no tiene esa percepción tan real. Entonces, por ejemplo, ¿qué son las causas? Entonces, como les digo, considero pues que la inseguridad acá en Colombia es la punta del iceberg, teniendo otros problemas como que la inseguridad social, la presencia de grupos armados, la corrupción, que considero pues que es de las principales problemáticas, eh, por parte del Estado, situaciones pues de pobreza extrema, eh, desplazamientos forzados y otro tipo pues de problemáticas que digamos que el país trata como de pasar por lo bajo o de no darle importancia. Por ejemplo, con respecto a la corrupción, que podemos, digamos, entablar mucho sobre esta, vemos pues las pocas condiciones de calidad de vida pues que tienen en estos momentos los colombianos en cuestión de corrupción. Entonces, por ejemplo, sabemos que una persona adinerada no va a tener el mismo pues los mismos dificultades que va a tener, por ejemplo, una persona de clase baja y en estos momentos hasta los de clase media también pues sufren de pues de estos tipos de situaciones. Por ejemplo, cuestiones por el Estado, parte del crimen organizado en la que muchas veces se ve inclusive involucrada la policía, la fuerza pública. Entonces, digamos que en cuestión de la delincuencia, pues en la inseguridad, las personas, por ejemplo, son víctimas de un robo y pueden tener las pruebas para hacer una denuncia, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque saben que, digamos, la seguridad acá en Colombia es un chiste. Se han visto pues muchos casos en diferentes medios, por ejemplo, Canal Uno, Caracol, RCN, El Tiempo, El Espectador, donde digamos la víctima pues presenta el caso, la justicia colombiana como cosa rara, en menos de un día deja en libertad al delincuente y ese pues como por acto de venganza va y otra vez golpea o inclusive asesina al denunciante. Entonces la gente viendo este tipo de cosas, obviamente quién va a denunciar algo así sabiendo que la misma policía es cómplice o la misma justicia y la parte o la legalidad pues la legislación es muy precaria o se considera como mucho más beneficio para, para para el delincuente. O sea, digamos que usted puede ser la víctima, pero en realidad el más beneficio es el delincuente, porque ni siquiera cárcel va a pagar o si está un día encerrado es mucho tiempo, pues, o sea, se ve muy rara vez ese tipo de situaciones. Por ejemplo, otro aspecto importante, el desplazamiento forzado. Vemos en las principales ciudades como son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga,
mucha situación de indigencia, de desplazados. Son personas pues que si entramos a mirar muchas veces son personas que fueron por grupos armados de la ley o inclusive hasta por la misma el mismo Estado, por ejemplo, en las llamadas, eh, pues cuando estaban haciendo las legalizaciones de campesinos, pues por guerrilleros, en los que pues mataban a estas personas y obligaban a sus familias a desaparecer. Entonces se ve mucha indigencia en las principales ciudades. Entonces ahí podemos ver mucho más de la clase, pues, como decía pues en mi texto, inclusive podemos hacer la comparación de, por ejemplo, un niño que es desplazado, que un grupo al margen de la ley mató a su padre, que tiene una hermana, una madre que tiene que venir, y él considera pues que ya es el hombre del hogar y que tiene de alguna forma que lograr sostener. Muchas veces no le va a quedar más opción para poder sostener a su familia que delinquir, por así decirlo, pero si entramos al contexto sabemos que es una víctima más. Entonces, por ejemplo, en las consecuencias hay una percepción pues demasiado grande en el país, hay mucho miedo, la gente verdaderamente teme por muchas cosas, el gobierno pues no da garantías de nada, la gente eh, trata o procura pues ya por otros medios, inclusive protegerse. A veces hay ciudadanos que adquieren armas no registradas con el fin de protegerse, no muchas veces con ellos mismos delinquir, sino simplemente protegerse. Y otro tipo pues de percepciones en las que la gente, e inclusive tenemos una muy mala percepción en el exterior. Por ejemplo, aquí en Medellín, hace poco se presentó un informe en el que decía que ya hay más de 90 extranjeros, más de 30, perdón, extranjeros que han sido asesinados en esa ciudad y robados, pues muchas veces son víctimas pues de mujeres, los escopolaminan, les roban, los asesinan y paila, y muy probablemente quede en el olvido ese caso, no lo den la importancia, o sea, digamos que en el exterior Colombia es un país aparte de inseguro que no hace nada, entonces si entramos a mirar es verdad, o sea, la problemática de Colombia es impresionante con respecto pues a la parte de corrupción. Posibles soluciones. Como decía entonces, considero que la inseguridad en Colombia es una consecuencia más de todas las problemáticas que se han acumulado a lo largo de todos estos años. Entonces, las posibles soluciones, digamos que sería empezar como a tratar esas pequeñas problemáticas con el fin de que esta se reduzca cada vez más. Entonces, por ejemplo, si hablamos del desplazamiento, mirar maneras en las que se puede tener un mayor acompañamiento a estas familias, centros poblados, pues que hacen, por ejemplo, en otros países donde hay ciertos lugares donde les dan alimentación, vivienda, pues a estas personas en situación de indigencia. Eh, por ejemplo, con la corrupción, pues sé que acabar con la corrupción en Colombia es bastante complicado, porque pues eso es un cáncer. Yo digo que eso es el peor cáncer que tiene Colombia, pero si hay organismos más pulcros, pues se hacen investigaciones más serias. O sea, si encontramos personas que verdaderamente hagan como cumplir esa legalidad, pues por ejemplo, uno de los casos de ejemplo, El Salvador, que El Salvador literal ya tiene una percepción de corrupción prácticamente nula. Por ejemplo, con los grupos pues al margen de la ley, pues soluciones como están pues con lo de los acuerdos de paz, o sea, ir tratando esas soluciones, o sea, ir desconfigurando toda esa problemática mayor en esas pequeñas problemáticas, por así decirlo, y brindarle solución. Entonces, muy probablemente dándole solución a esas pequeñas problemáticas, la problemática mayor pues que hay en esa percepción de nuestro país probablemente se acabe. Bueno, muchas gracias.